Buenas noches, estimados colegas. Gracias por estar conectados a esta actividad en Yachay Pro, ¿no? Semana a semana venimos realizando actividades académicas y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la psicodermatología en el Hospital General, enfoque desde la psiquiatría de enlace, ¿no? Para eso, algunas pequeñas palabras de introducción antes de poder presentar a nuestro ponente. Primero que hay que señalar que este concepto de psicodermatología, que para algunos les puede parecer novedoso, ¿no? Lo cierto es que ya hay bastantes años, hace bastante tiempo se ha estado investigando la relación entre la dermatología y los problemas de salud mental, ¿no? Por lo tanto, la psicodermatología, ya nos lo va a explicar muy bien nuestro ponente, es la disciplina que se encuentra en la intersección entre la dermatología y la salud mental, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues muchos estudios han documentado que hasta un 30 a 40% de pacientes con problemas dermatológicos tienen comorbilidades psiquiátricas, comorbilidades psicológicas, ¿no? Y sobre todo en la generación o en la génesis de la propia identidad que tenemos en nuestro entorno social, porque la piel es lo que primero observamos en una persona, ¿no? Es uno de los sistemas u órganos, algunos lo consideran, más importantes porque aparte de actuar como una barrera de defensa, pues permite que una persona integre o cree su identidad, ¿no? Para eso entonces hemos invitado a un colega, ¿no? Al doctor Ulises Panebra Núñez. Él es médico residente de tercer año de la especialidad de psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra realizando su especialidad en el Hospital Víctor Larco Herrera. Tiene formación como médico general, pregrado en la Universidad Científica del Sur y además está realizando una maestría en neurociencias, lo cual pues le va a permitir o le permite tener una visión un tanto más amplia para poder comentarnos estos temas, ¿no? Gracias, Ulises, por tu presencia. Y antes de iniciar, pues, la dinámica va a ser similar a la de ponencias anteriores. Primero vamos a escuchar lo que nos tiene para presentarnos Ulises y luego de eso pues, haremos algunas preguntas, algunos comentarios. El chat está abierto para que puedan realizar sus preguntas. Bien, gracias entonces Ulises. Te dejo el uso del micrófono y la cámara. Gracias por tu participación. Te escuchamos. Gracias, doctor Warcaya, por la presentación. Bien, en este caso, bueno, sin más, vamos a empezar entonces con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Como bien lo indicó el doctor Warcaya, es acerca de psicodermatología. Bien, para esto primero vamos a presentar un caso clínico. Es bastante breve realmente, pero que nos va a permitir quizás comprender un poquito más la importancia, ¿no? de la psicodermatología en nuestra práctica clínica. En esta oportunidad voy a presentar el caso de un paciente varón, al cual por un tema netamente didáctico vamos a llamar Mario. Este caso clínico es del Servicio de Psiquiatría de Enlace del Hospital Nacional Guillermo Almenara del mes pasado, para ser más específico. Y en este caso vemos pues que nuestros colegas del servicio de dermatología nos envían una interconsulta en donde consignan lo siguiente, ¿no? Paciente varón de 48 años con diagnóstico de psoriasis y antecedente de depresión. Se encuentra triste, poco colaborador con personal de enfermería, refiere dificultad para dormir. Se solicita evaluación y sugerencias por su servicio. Con respecto a los datos de filiación adicionales, vemos que su estado civil es soltero, no tiene hijos, su grado de instrucción es secundaria incompleta. Actualmente trabaja como operario de limpieza, profesa religión católica y es procedente de Ate Vitarte, ¿no? Adicional a esto, vive únicamente con su padre. Con respecto a antecedentes de relevancia, pues dentro de la parte médica, psoriasis diagnosticada hace 28 años. Actualmente recibe tratamiento biológico en el servicio de dermatología, que es donde se encuentra hospitalizado. Y como antecedentes psiquiátricos, vemos pues que desde hace 6 años recibe atenciones por la especialidad debido a intentos de suicidio hasta en 2 oportunidades.
En la historia clínica se consigna pues el diagnóstico de depresión recurrente y de tratamiento habitual lleva sertralina y quetiapina. Adicional a esto, pues desde hace 6 meses no acude a los controles por psiquiatría. Bueno, algo que nos llama o nos debe llamar la atención aquí inicialmente es quizás ¿no? El estado civil, ¿no? Tiene 48 años, es soltero, puede ser parte de una decisión, o también quizás habrá tenido que influenciar en algo el diagnóstico dermatológico de fondo que tiene, como lo es la psoriasis, ¿no? Adicional a ello, pues se ve en esta primera parte que los síntomas depresivos han estado bastante presentes, ¿no? A lo largo del tiempo y que ha tenido incluso hasta conductas suicidas. Bien, con respecto a la parte de relato, ahora el paciente a la entrevista nos menciona lo siguiente. Desde hace tiempo siento que las personas me miran mal por mi aspecto. Trabajo haciendo limpieza en el local de mi hermano, pero la gente murmura por mis lesiones y eso me afecta mucho. Esta enfermedad la tengo desde hace años y han habido momentos en que incluso he intentado quitarme la vida, porque los tratamientos de entonces no me ayudaban y mis lesiones eran muy visibles. Hasta acá vemos un discurso bastante centrado en el tema de imagen corporal y es comprensible, ¿no? Por las lesiones que para él eran bastante notorias y estaban afectando definitivamente no solo la salud física, sino también la parte mental. Muchos creían que era contagioso y por eso también me alejé del amor, ¿no? O sea, significa que nunca buscó pareja porque él estaba convencido que lo iban a rechazar por su aspecto, ¿no? Vemos ahí un poco la relevancia que tiene la imagen corporal, ¿no? En este caso, para relacionarse con los demás, sobre todo para este paciente. No tengo buena relación con mis hermanos y solo vivo con mi padre, con quien también discuto constantemente. Vemos que adicional también hay problemas psicosocial, no hay conflicto familiar con los hermanos y con el padre, que es con la única persona con la que vive, ¿no? Dicho sea de paso. Quisiera irme de casa, pero no tengo recursos y dependo de mi seguro para conseguir el tratamiento. Me siento solo, a veces pienso que no debería seguir aquí. Incluso siento que el personal de salud me rechaza por cómo luzco. Pienso demasiado y no puedo dormir. Antes, con la medicación del psiquiatra, al menos podía descansar. Pero hace 6 meses que no la tomo porque no pude asistir a mi cita y desde entonces todo está peor. Bueno, aquí claramente vemos pues que reconocía que con la medicación, con los psicofármacos y los controles que recibía por la especialidad de psiquiatría, pues estaba mejor, ¿no? Quizás ahorita todo lo va a ver negativo por el estado en el que se encuentra actualmente, pero ya son 6 meses que ha dejado de acudir a sus citas por psiquiatría. Bien, con respecto al examen mental, el paciente está despierto, cabizbajo, se encuentra sentado con los brazos cruzados, así como está en la imagen, escaso contacto visual, al momento no se evidenciaba conducta alucinatoria, asequible al diálogo, orientado en las tres esferas, un lenguaje comprensible pero de volumen disminuido. El pensamiento coherente, no delusivo, con un discurso, como hemos visto, centrado en la enfermedad de fondo y la imagen corporal. Al momento, si bien es cierto, niega idea suicida, sí presenta algunas ideas autorreferenciales, ¿no? Y sobre todo estas ideas probablemente se han construido a lo largo del tiempo por todo el estigma también que él probablemente ha tenido por la condición dermatológica de fondo que tiene, ¿no? Niega pseudopercepciones, el ánimo bastante alterado, depresivo, se muestra lábil cuando habla de problemas familiares y de su situación económica actual. Se encuentra hipobúlico, el apetito ligeramente disminuido y sí presenta un insomnio global, ¿no? Que esos son los motivos también principales por el cual nos hacen la interconsulta desde el servicio de dermatología. Como diagnóstico, evidentemente, pues un cuadro de depresión recurrente, y el plan en este caso, pues se debe reiniciar el tratamiento psicofarmacológico que, como hemos revisado en la historia clínica, sí le fue bien en sus controles, todo figuraba que estaba respondiendo adecuadamente, en este caso a la sertralina y a la quetiapina. Además, acompañamiento emocional por psicología, vigilancia cercana de conducta y del sueño sobre todo, y una reevaluación en 72 horas es lo que habíamos propuesto en la respuesta a esta interconsulta del servicio de dermatología, ¿no? En 72 horas principalmente para ver que el sueño ya se había regulado, por lo menos con la medicación que habíamos reinstaurado en este caso. Bien, estimados colegas, como hemos podido ver,
en ese caso clínico que es bastante conciso, pero muy didáctico, ¿no? Para poder ver ya de una manera inicial cuál es la relación que hay entre la mente y la piel. A manera de agenda, en este caso, la ponencia va a durar más o menos unos 45 minutos. Vamos a hacer una breve introducción al tema de la psicodermatología. Vamos a revisar algunas bases neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas para después dar paso a los trastornos psicodermatológicos, en donde veremos pues cómo se clasifican estos trastornos y quizás algunos datos muy importantes de los más representativos, ¿no? Finalmente, daremos unas conclusiones. Bien, entonces empezamos con la parte de introducción. Para esto es importante revisar siempre algunos aspectos históricos. Vemos que Hipócrates, de 460 al 377 a.C., mencionaba la relación ya desde ese entonces que había entre el estrés y sus efectos sobre la piel, citando casos, por ejemplo, de personas que se arrancaban el cabello como respuesta al estrés emocional. Fíjense, ¿no? Quizás posiblemente ya desde ese entonces estaríamos hablando de un posible caso de tricotilomanía. No lo sabemos con exactitud, pero es lo que está registrado, ¿no? Como un aspecto histórico. Aristóteles, por su parte, creía que la mente y el cuerpo no eran dos entidades separadas, sino complementarias e inseparables. Y, por consecuente, la piel, al ser el órgano más extenso del cuerpo y visible también, dicho sea de paso, pues no podía estar, o tenía que estar, mejor dicho, afecto también a este principio, ¿no? En el año de 1857, el dermatólogo inglés Wilson escribió el libro Enfermedades de la piel, en el cual se describe por primera vez la llamada neurosis cutánea, ese término bastante llamativo, dicho sea de paso, ¿no? Desde un punto de vista histórico, en el cual abordaba temas como delirios de parasitosis, alopecia areata, prurito y lesiones hipopigmentadas en aquel entonces. En 1889, el dermatólogo francés Francois describió el caso de una paciente que se arrancaba el pelo, ¿no? Aquí sí, quizás con mayor claridad, estaríamos hablando de un cuadro posible de tricotilomanía. Bien, Eh, hasta ahora hemos visto algunos aspectos históricos que ya relacionaban ciertos cuadros de estrés emocional con hechos quizás como arrancarse el cabello y demás. Pero uno de los focos que siempre desde sus inicios ha sido muy importante para la psicodermatología en particular es este cuadro que está en la lámina, la parasitosis delirante que vemos que por primera vez lo mencionó el dermatólogo inglés Robert William en el año de 1799 y posteriormente se fueron describiendo pues algunos cuadros similares que compartían quizás los síntomas muy parecidos hasta que en el año de 1894 George Cuvier, que era un dermatólogo persa en este caso, describe el cuadro y lo denomina acarofobia, ¿no? Algunos también clínicos de la época lo denominaban entomofobia, pero es en el año de 1938 donde el neurólogo sueco Carl Axel Ekbom pues hace una disquisición mejor del cuadro y indica en cierta forma lo que parecía lógico, ¿no? El término acarofobia, ¿no? Fobia a los ácaros, en este caso también conocido como entomofobia, no era el más adecuado, ¿no? Para el cuadro que se estaba presentando y lo cataloga como un delirio dermatozoico, pero la gente de aquel entonces, los científicos de aquel entonces, pues más lo conocían como el síndrome de Ekbom, ¿no? Por el epónimo, en este caso, al que describió el delirio dermatozoico como tal. Posteriormente, en el año de 1946, dos hombres de ciencia, Wilson y Miller, pues digamos, catalogan mejor como una parasitosis delirante y proponen pues el término de infestación delirante o delirio de infestación, ya que el epónimo de Ekbom también nos hace alusión al síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Que también fue descrito, desarrollado por Carl Axel Ekbom. En este caso, hemos visto cómo ha sido esta evolución, ¿no? Histórica de la parasitosis delirante, ¿no? Que es uno de los temas más importantes de la psicodermatología, inicialmente, ¿no?
Posteriormente vamos a hablar también un poco más del cuadro clínico de infestación delirante, pero esto es solamente como aspectos históricos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a necesariamente elaborar una definición, ¿no? De qué cosa es la psicodermatología, qué cosa es la medicina cutánea, que también, psicocutánea, perdón, que es el otro nombre que también tiene esta disciplina, ¿no? Y como bien, quizás a manera de introducción el doctor Huarcaya lo mencionó, pues integra la dermatología y la psiquiatría para estudiar el impacto de los factores psicosociales en la aparición, progresión y tratamiento de las enfermedades cutáneas, pero además también analiza la comorbilidad entre los trastornos psiquiátricos y dermatológicos, así como el papel de las intervenciones psicofarmacológicas, psicoterapéuticas y psicosociales en su manejo. O sea, es una disciplina realmente bastante amplia y tan amplia que ya actualmente alrededor del mundo hay bastantes sociedades científicas de psicodermatología. Quizás una de las más sonadas está en Europa, la SDAP, que dicho sea de paso, este año se va a dar el primer Congreso Mundial de Psicodermatología en Estambul, a fines de mayo, si no me equivoco. Así pues, también hay otras sociedades científicas que investigan bastante esta disciplina. En Norteamérica, por ejemplo, tenemos a la Asociación eh, de Medicina Psicocutánea de Norteamérica, y más cercano en Latinoamérica teníamos a EDAPSI, que también veía psicodermatología en Argentina, pero que a raíz de la pandemia, de la conmoción quizás social, de la situación económica del país, pues ya no ha organizado muchos eventos posteriores, ¿no? Y se ha quedado quizás con algunos cursos, algunas actualizaciones que dictan, pero de forma virtual, ¿no? En Argentina. Bien, entonces ya para hablar posteriormente acerca de la parte neurobiológica, psiconeuroinmunológica, a manera general, ¿no? Algunos datos quizás en relación entre, algunos datos de relación que hay de la relación entre la mente y la piel, pues vemos que del 25 a 30%, algunos autores incluso indican hasta el 40% de las personas que tienen un problema dermatológico van a presentar una comorbilidad psiquiátrica y estrés psicosocial. Ahora, bajo este concepto, pues la piel va a ser una interfaz biológica sensible a estímulos físicos, pero también emocionales, como lo hemos visto, ¿no? En las diapositivas anteriores, históricamente hablando. Gracias a esta rica inervación sensitiva y autonómica que tiene la piel, pues la va a ser bastante reactiva al estrés. Y vemos que acá ya sale un concepto adicional, el tema del estrés, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre el estrés y todos estos problemas dermatológicos? El estrés entonces va a alterar la inmunidad y va a agravar cuadros como la psoriasis y dermatitis, como ya vamos a ir viendo posteriormente. Y evidentemente esto definitivamente se explica mejor por los ejes, ¿no? Tanto el hipotálamo hipófisis adrenal como el sistema neuroendocrino cutáneo que median pues la respuesta al estrés. Bien, para continuar hablando un poquito más acerca del estrés, entonces vamos a ver ahora las bases neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas, ¿no? En esta lámina, de manera bastante didáctica, vemos que hay una estrecha relación entre la piel, la mente y el sistema inmunológico, ¿no? Que no solamente es una relación anatómica, no solamente es una relación fisiológica, sino que tiene bases ontogénicas. Entonces, recordamos quizás, ¿no? Desde el punto de vista embriológico, que a la tercera semana pues se da el proceso de gastrulación, donde ya se diferencian muy bien pues estas tres capas germinativas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, en la cual el ectodermo pues va a ser o va a dar origen, mejor dicho, al sistema nervioso central y a la piel y sus anexos. Desde ahí ya podemos ver que existe una conexión, ¿no? Desde el punto de vista embriológico, psiconeuroinmunológico y psiconeuroinmunoendocrinológico. Con respecto al estrés, el estrés va a ser muy importante en la génesis, ¿no? Y en el agravante de muchos problemas dermatológicos. En este diagrama, que es un artículo del año 2024, podemos ver claramente lo que sucede en nuestro cuerpo y sobre todo en la piel ante la presencia del estrés, ¿no? Entonces vemos que cuando aparece el estrés, pues el hipotálamo segrega la hormona liberadora de corticotropina, la cual va a tener pues injerencia directa en la hipófisis y la
adenohipófisis o hipófisis anterior, va a liberar la ACTH, la cual va a tener efectos sobre las glándulas suprarrenales y se van a liberar pues el cortisol y la epinefrina principalmente, ¿no? Hasta ahí los conceptos básicos del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. A la par, también va a haber una injerencia sobre el sistema nervioso simpático que va a favorecer la secreción de norepinefrina y la sustancia P. Todos estos mediadores que he mencionado, que se han producido al final de toda esta interacción que hay, pues van a tener una injerencia directa sobre las células inmunitarias de la piel, los queratinocitos, los mastocitos, las células dendríticas y los linfocitos T, los cuales a su vez van a favorecer la liberación de mediadores proinflamatorios como la interleuquina 1, 4, 5, 6, 18, factor de necrosis tumoral alfa, que son quienes van a tener finalmente pues los efectos a nivel dermatológico, ¿no? Van a disminuir en este caso los péptidos anaerobianos, van a disminuir la proliferación de la epidermis, van a aumentar el riesgo de infección, van a afectar el proceso de cicatrización y también van a producir deshidratación porque aumenta la excreción de líquido transepidérmico. Entonces, miren todos los efectos sobre la piel solamente que tiene el estrés, ¿no? Entonces, en general, va a generar un estado inflamatorio en la piel, lo cual a su vez va a traer un deterioro de toda la barrera cutánea. Y está ampliamente relacionado el estrés, sobre todo, con la dermatitis atópica, la psoriasis, la urticaria crónica y el acné. Posteriormente, en la clasificación, vamos a ver y vamos a recordar quizás un poquito más acerca de este concepto. Otro concepto muy importante desde el punto de vista psiconeuroinmunológico es el eje intestino-cerebro-piel, ¿no? El estrés, mediante su interacción que tiene o el efecto que tiene en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, pues aumenta el cortisol, como hemos visto, lo cual también va a aumentar la permeabilidad del intestino y va a favorecer, pues, que ingresen ciertos patógenos o toxinas, en todo caso. Esto se conoce como el síndrome del intestino permeable. Al mismo tiempo, el estrés sumado a una dieta inadecuada, pues va a favorecer un concepto de disbiosis intestinal, lo cual va a hacer que disminuyan microorganismos beneficiosos como los lactobacilos y las bifidobacterias, ¿no? Esto, del mismo modo, va a facilitar la entrada de toxinas y antígenos bacterianos. En general, tanto por su interacción con el eje hipotálamo hipófisis adrenal como por la disbiosis intestinal que está favorecida por el estrés, vamos a tener la liberación de mediadores inflamatorios que al final también van a concluir en la activación del mastocito, tanto intestinal, a nivel intestinal como a nivel dérmico. Bien, eh, estimados colegas, ahora después de ver estos conceptos neurobiológicos, psiconeuroinmunológicos, vamos a hablar de lleno ya de los trastornos psicodermatológicos. Para empezar a hablar de estos trastornos psicodermatológicos es muy importante el tema de clasificación. Si nos basamos quizás en los manuales diagnósticos, tanto de CM5, TR, CIE-10 o CIE-11, vamos a ver que no encontramos una agrupación completa, ¿no? Desde el punto de vista de la otra especialidad, o sea, desde el punto de vista dermatológico, ¿no? Quizás encontramos algunos conceptos como tricotilomanía, dismorfia corporal, y otros más, pero no encontramos los diagnósticos de la otra especialidad, de la dermatología. Entonces, este artículo, que es del año 2024, también nos menciona una propuesta, ¿no? De una nueva clasificación internacional de estos trastornos psicodermatológicos, que es bastante interesante y que por eso es que la he colocado acá.
De hecho, es el primer modelo, la primera propuesta que tiene consenso, ¿no? De 16 expertos, en los cuales también están avalados por la SDAP, que mencioné, que es la Sociedad de Psicodermatología en Europa, y también la APNM, que es la Sociedad de Medicina Psiconeurocutánea de Norteamérica. Vemos que desde 1983 hasta el año 2021 se han intentado hacer varias clasificaciones de estos trastornos psicodermatológicos, ¿no? Que han variado entre clasificación de 2 grupos hasta 4 grupos. Los últimos propuestos por el mismo autor de este artículo, Ferreira en este caso, ¿no? En el año 2020 y 2021. Pero, como mencioné al inicio, en el año 2024 se ha clasificado de esta manera, es la primera propuesta, ¿no? Internacional, que tiene consenso de expertos y también está avalado por sociedades que se dedican ampliamente a la investigación científica de los trastornos psicodermatológicos. La división inicial la hacen solamente en 2 grupos, ¿no? O sea, los problemas de salud mental o los trastornos mentales primarios que afectan eh, a la piel y los trastornos cutáneos primarios que tienen también afección a nivel mental. Posteriormente hacen subdivisiones con lesiones visibles, no visibles, si son lesiones primarias o secundarias, y en este caso, este gráfico que está acá, yo lo he desglosado para poderlo entender porque se ve muy pequeño, me da la impresión en la lámina. Entonces vamos a continuar la diapositiva con la explicación de esta clasificación en particular, para poder ir entendiendo un poquito más el cómo se clasifican estos trastornos. Bien, entonces, como mencioné inicialmente, ya ahora en la clasificación del 2024 se proponen 2 grupos grandes: los trastornos de salud mental primarios que afectan la piel y los trastornos cutáneos primarios relacionados con la salud mental. En el primer grupo, la patología psiquiátrica va a ser el núcleo y los síntomas dermatológicos son secundarios, ¿no? Habitualmente van a ser autoinducidos, o sea, autolesiones, ¿no? Por lo general. Y en los trastornos cutáneos primarios relacionados con la salud mental, se van a incluir trastornos cutáneos primarios con etiología multifactorial que implican al estrés, ¿no? Ya mencionamos la relación del estrés con los problemas dermatológicos, y también se van a incluir aquellos que tengan comorbilidades psiquiátricas. Entonces, vamos a ver el primer grupo, los trastornos de salud mental primarios que afectan la piel, que al mismo tiempo se subdividen en 5 grupos. Por un lado, los trastornos psicóticos, por otro lado, TOC y relacionados. También ellos hacen la propuesta de un grupo aparte para trastornos adictivos no relacionados con las sustancias. También para el grupo de autolesiones con fines o intenciones no suicidas. Y los trastornos de síntomas somáticos y relacionados. En el primer grupo, los trastornos psicóticos, solamente está incluida la infestación delirante o el delirio de infestación, ¿no? O lo que mencionamos quizás desde el punto de vista histórico, conocido como síndrome de Ekbom. En en la parte o en el apartado de TOC y relacionados, vemos que está el trastorno dismórfico corporal, la tanorexia, ¿no? Dicho sea de paso, tanorexia, con T. Em, eh, que básicamente es la adicción, ¿no? O la reacción compulsiva a broncearse, ¿no? A tomar bastante, digamos, radiación, bastantes baños de sol para poder broncearse. En eso consiste básicamente la tanorexia. De ahí vamos a hablar un poquito de tanorexia ahorita cuando terminemos de explicar esta clasificación. También está incluido en el TOC y relacionados el trastorno por conductas repetitivas y centradas en el cuerpo, ¿no? Que va a ser básicamente una conducta no negada, no oculta. Ahí tenemos el morsicatio bucarum, la dermatofagia, onicofagia, el picking, también el skin picking, la tricofagia y la tricotilomanía. Y acá también mencionan en el TOC y relacionados al trastorno de referencia olfativa. En el otro apartado, trastornos adictivos no relacionados con sustancias, también mencionan la tanorexia y los trastornos por conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Con la tanorexia, en esta clasificación, ocurre algo particular porque también lo incluyen en el grupo de trastornos adictivos, ¿no?
Y en este caso, investigando un poco, podría estar relacionada quizás también con la POMC, que es la propia melanocortina, que al mismo tiempo da origen pues a la hormona estimulante de los melanocitos y también eh, consecuentemente a algunas endorfinas endógenas, ¿no? Pues que como sabemos las endorfinas están relacionadas con la sensación de bienestar, con la sensación de placer. Entonces, en ese sentido, la anorexia también podría ser considerado o podría entrar para esta clasificación, como repito del artículo, en un apartado de trastornos adictivos, ¿no? Algo más que mencionar, en el caso de infestación delirante, puede haber lesiones, como puede no haber lesiones visibles, y en el caso de trastorno de referencia olfativa, sí, no hay lesiones visibles, ¿no? Por lo general. Bueno, continuamos entonces con el cuarto grupo, que son autolesiones con fines no suicidas. En este caso, cuando la conducta no es negada o no es oculta, ¿no? Como indica, eh, puede ser relacionado a una conducta impulsiva, por ejemplo, cortarse, quemarse. Pero también puede ser el deseo de obtener una discapacidad física, como el trastorno de integridad de la identidad corporal, que esto está más descrito sobre todo en el CIE 11, ¿no? Si la conducta es negada u oculta, entonces podemos ver, pues, o indagar si el paciente quizás quiere asumir o está asumiendo el rol de enfermos, ¿no? Sin beneficios tangibles de inmediatos. Aquí estaríamos hablando de un trastorno facticio, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Munchausen o síndrome de Munchausen por poder. Pero, sin embargo, si la motivación es por incentivos externos, pues estaríamos hablando de un trastorno de simulación. Con respecto al quinto grupo, vemos que están los trastornos de síntomas somáticos y relacionados. Valga recalcar que estos tampoco no van a tener, por lo general, lesiones visibles, por lo general, ¿no? El síndrome de boca ardiente, la vulvodinia, escrotodinia, anodinia también se incluye acá, prurito psicógeno y trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría, como se le llamaba anteriormente. Entonces, esta es la clasificación de los 5 subgrupos del primer grupo de trastornos de salud mental primarios que afectan la piel. Que dicho sea de paso, para recordar un poquito, es el que vemos en esta primera parte. Bien, ahora con respecto al segundo grupo, los trastornos cutáneos primarios relacionados con la salud mental, vamos a ver que se dividen en dos subgrupos, ¿no? Por un lado están las dermatosis primaria y por otro lado están los trastornos funcionales de la piel. En el caso de las dermatosis primaria, vamos a ver que hay lesiones cutáneas visibles, principalmente primarias, pero también por ahí algunos cuadros podrían tener algunas lesiones secundarias. Y en el caso de los trastornos funcionales de la piel, es más o menos lesiones cutáneas visibles, pero son lesiones secundarias. En el caso de las dermatosis primarias, y aquí viene quizás el rol, ¿no? más importante de la explicación neurobiológica y psiconeuroinmunológica, los subdivide en dermatosis potencialmente empeoradas o desencadenadas por el estrés, ¿no? Y también asociadas con comorbilidades psiquiátricas secundarias. Entonces, las que están potencialmente relacionadas al estrés, ¿no? Ya vimos los ejes del estrés, cómo afecta a la piel, están el acné, la alopecia areata, la dermatitis atópica, la hiperhidrosis, enfermedades infecciosas como el herpes virus. Las verrugas también están relacionadas al estrés, porque recordemos que el estrés, pues al final debilita esa barrera cutánea, ¿no? Favoreciendo la infección, la deshidratación y todas las otras cosas que hemos mencionado anteriormente, desde el punto de vista psiconeuroinmunológico. La psoriasis, la rosácea también está potencialmente empeorada o desencadenada por el estrés, al mismo tiempo que el vitiligo, ¿no? Y dermatitis seborreica. Por otro lado, dentro del grupo de dermatosis primarias, vemos las que no están desencadenadas por el estrés, pero que también pueden cursar con comorbilidades psiquiátricas secundarias. En este grupo vemos a la alopecia androgenética, enfermedades ampollosas autoinmunes, alopecias cicatriciales, las genodermatosis como la ictiosis o la epidermólisis bullosa, que son condiciones ya netamente que vienen con uno desde el nacimiento, la hidradenitis supurativa, el líquen escleroso, síndrome de Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Entonces vemos este grupo de dermatosis primaria, que es el que
no está incluido, por ejemplo, normalmente en los manuales clasificatorios, tienen mucha relación con el estrés, ¿no? Por eso es la importancia de esta lámina y de conocer sobre todo la parte psiconeuroinmunológica, ¿no? Neurobiológica de cómo ocurre o cómo el estrés puede llegar a afectar en los problemas dermatológicos, ¿no? Si se dan cuenta acá, por lo menos alopecia areata, la areata sí está relacionada, ¿no? Potencialmente que puede estar empeorada o desencadenada por el estrés, pero la androgenética no. No está relacionada ni potenciada por el estrés, pero sí puede causar comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Para entender esto, por ejemplo, imaginemos, ¿no? O sea, quizás yo empiezo a sufrir alopecia a determinada edad, no está mediada, ¿no? Evidentemente por el estrés, pero el perder sustancialmente el cabello, ¿no? A mí sí me puede generar quizás preocupación por mi imagen corporal, entonces puedo empezar a desarrollar un cuadro de ansiedad comórbida, ¿no? O sea, mi problema dermatológico no está agravado por el estrés, pero sí me puede generar un cuadro de ansiedad comórbido, ¿no? A eso básicamente va. Por eso es que ven, si bien es cierto, ambas son alopecias, pues tienen diferentes formas en las que actúan, ¿no? A nivel de nuestro organismo. Con respecto a los trastornos funcionales de la piel, esto es bastante importante, con lesiones cutáneas visibles y sin lesiones cutáneas visibles, ¿no? Sin lesiones cutáneas visibles incluyen los trastornos que ya vimos anteriormente, como vulvodinia, escrotodinia, la disestesia cutánea también, ¿no? Y el prurito crónico en trastornos sistémicos y prurito crónico de origen desconocido. Pero con lesiones cutáneas visibles, en los trastornos funcionales de la piel, se incluye al líquen simple y al prurigo nodular, que básicamente este cuadro, ¿no? Este grupo que tiene lesiones cutáneas visibles y son trastornos funcionales de la piel, están relacionados con un círculo vicioso de prurito y rascado, prurito y rascado. Entonces, eso a la larga, pues, hace que se genere un engrosamiento de la capa más superficial de la piel y pues se desarrollan las lesiones características del líquen simple o el prurigo nodular, ¿no? Aquí también pues se incluye el prurito crónico de origen desconocido y el prurito crónico en trastornos sistémicos. El prurito también es un tema muy importante quizás para ver desde el punto de vista de nuestra especialidad, porque a veces no hay una causa conocida. Muchas veces hay pacientes que ya han ido por varios dermatólogos, ya han ido por inmunólogos y no encuentran un origen quizás del prurito como tal. Entonces, a veces hay que ver si es que hay quizás algunos factores emocionales, ¿no? Problemas psicosociales que estén influenciando también esto. Y posteriormente vamos a ver también cómo podría ser, ¿no? El manejo de estos cuadros. Bien, anteriormente hemos hablado de las comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Más frecuentes. En este caso, también aquí cabe recalcar que las más frecuentes y que pueden acompañar estos problemas dermatológicos son la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. Definitivamente, esos tres son a la cabeza las comorbilidades psiquiátricas más frecuentes en los problemas dermatológicos. Bien, con respecto a algunas pautas de manejo que hay que tener cuando se va a evaluar a un paciente con problemas dermatológicos, definitivamente hay que evaluar la historia psicosocial, ¿no? El funcionamiento y los estresores vitales. También se pueden aplicar algunas escalas para ver el impacto que tiene, ¿no? Esta enfermedad como el DLQ y que vamos a ver posteriormente, perdón, se pasó la diapositiva. Hay que explorar también comorbilidades del sueño, ¿no? Hemos visto que los trastornos del sueño también son una de las comorbilidades psiquiátricas más frecuentemente asociadas a los problemas dermatológicos. Entonces hay que valorar si es que hay insomnio, quizás también hay apnea o hay alguna alteración del ritmo circadiano. Finalmente, como psiquiatras tratantes, ¿no? En manejo conjunto con los colegas de dermatología, si es que hay lesiones desfigurantes y sobre todo si es que están en rostro, pues deberíamos quizás promover o favorecer el tratamiento oportuno de estas. Finalmente, hay que valorar algo que es muy importante y que está de la mano con la depresión, que vendría a ser el riesgo suicida, sobre todo en los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar estos cuadros, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente cuáles son. También hay que valorar los tratamientos de riesgo y con tratamientos de riesgo hay algunos reportes de que algunos medicamentos que usan los dermatólogos
sea por vía oral, como la isotretinoína, o sean medicamentos biológicos, ¿no? Para tratar algunas patologías, ¿no? Como el infliximab, entre otros. Tratamientos pues podrían estar relacionados con un incremento, con un aumento del riesgo suicida, ¿no? Entonces ahí hay que ver, también hay que valorar si es que hay alguna relación con la inserción de algún nuevo medicamento, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico. Bien, con respecto al índice de calidad de vida en dermatología, es una escala pues, que nos permite ver quizás de manera objetiva qué tanto está afectando este problema dermatológico a la calidad de vida del paciente. Tiene o consta, mejor dicho, de 10 ítems y puntúan del 0 al 3. En total son 30 puntos, ¿no? Y de 21 a 30, por ejemplo, vemos que es extremadamente gran efecto en la vida del paciente, ¿no? Y así ahí vemos las otras puntuaciones. Es algo que podríamos aplicar quizás, ¿no? Para saber cuánto impacto tiene la enfermedad dermatológica en el paciente. Bien, ya hemos visto la clasificación, hemos visto quizás algunas pautas del abordaje hasta ahora. Vamos a ver algunos cuadros, quizás los más representativos, quizás los que podamos tener más contacto, ¿no? De manera diaria en nuestra práctica clínica. Con respecto a la infestación delirante, pues hay que recordar que es una falsa creencia, no es un delirio como tal, como lo indica su mismo nombre, de estar infestado por parásitos, ¿no? La incidencia más frecuente va a ser en pacientes mayores de 50 años, definitivamente. Algunos síntomas comunes que pueden haber es el prurito y sobre todo algo característico, ¿no? Que ha sido desde épocas muy antiguas, es la muestra de evidencia que tienen estos pacientes, ¿no? El signo de la caja de cerillas. Usualmente, ¿no? Mucho tiempo atrás, los pacientes que tenían esta convicción, porque lógicamente es un delirio, de infestación, entonces mostraban como evidencia, ¿no? Y decían al médico tratante que han podido recolectar estos microorganismos, estos ácaros, estos parásitos que estaban caminando por la piel y que les provocaban estas molestias. Y los han traído como muestra, ¿no? Entonces llevaban pues en una caja de cerillas estos supuestos parásitos, supuestos microorganismos, pero que al final eran pues restos de piel, ¿no? Producto del rascado de la escoriación. El tratamiento, al ser un cuadro psicótico, pues evidentemente van a ser antipsicóticos. Se recomiendan principalmente los atípicos, por ejemplo, risperidona en dosis bajas es suficiente, ¿no? Para iniciar de 1 a 2 miligramos día y olanzapina de 2,5 a 5 miligramos día. Hay que evitar la confrontación con estos pacientes. Muchas veces ellos llegan inicialmente al dermatólogo, ¿no? Y pues el dermatólogo quizás a veces podría confrontar, ¿no? Quizás no hay un abordaje adecuado y quizás de manera inicial decir pues de que evidentemente no hay nada que justifique las lesiones, que no hay signos congruentes con algún cuadro de una dermatosis primaria y entonces podría intentar confrontar al paciente, pero eso es algo que no hay que hacer porque hay que recordar que estos pacientes pues tienen un componente psicótico de base y entonces pues la confrontación definitivamente hay que evitarla, ¿no? Más bien hay que priorizar una construcción de una alianza terapéutica adecuada, ¿no? Y el manejo evidentemente es conjunto con psiquiatría en este caso. Con respecto al TOC y relacionados, hemos visto pues que se incluyen la tricotilomanía, el trastorno por escoriación o skin picking, la onicofagia y el trastorno dismórfico corporal. Con respecto al skin picking, podemos ver pues lesiones por rascado que son reconocidas como autoinfligidas. El inicio por lo general es en la adolescencia y puede asociarse o no a cuadros de acné, ¿no? El tratamiento en este caso puede estar basado en terapias psicológicas para justamente revisión de estos hábitos que hay. También se puede iniciar tratamiento psicofarmacológico con IRS. También se puede usar lo que es la N-acetilcisteína, al igual como para algunos cuadros de TOC. Y la lamotrigina es algo que algunos estudios reportan que podría tener algún beneficio, pero no es definitivamente de primera elección. Y en los casos de tricotilomanía, pues, como sabemos, es el arrancado recurrente del cabello que puede estar asociado o no a tricofagia y, bueno, complicaciones mucho más quizás desfavorables como la formación de un tricobezoar que incluso requiere o llega a requerir manejo quirúrgico.
El tratamiento básicamente es similar al de skin picking, pero en este caso se va a priorizar el uso de la clomipramina o la N-acetilcisteína u olanzapina, en este caso como antipsicótico, ¿no? Los IRS en tricotilomanía tienen poca eficacia, ¿no? A diferencia del skin picking. Y bueno, la disociación es frecuente en formas severas, por eso es importante para ir ajustando las dosis en este caso, ¿no? Tener en cuenta esos datos. Con respecto al trastorno dismórfico corporal, ¿no? La preocupación excesiva por estos defectos físicos que son mínimos o invisibles o inexistentes en muchos casos, ¿no? Para los demás. Pues en cuanto a las conductas repetitivas, hay que tener en cuenta pues el tema de que estos pacientes constantemente suelen mirarse al espejo, suelen buscar seguridad, tienen arreglos cosméticos frecuentes y tienen una alta prevalencia en consultas dermatológicas y también de cirugía estética, dicho sea de paso, ¿no? Del 9 al 15% más o menos. Entonces vemos que sí es bastante frecuente encontrar, ¿no? Y cada vez más frecuente, quizás también favorecido por los medios de comunicación social, el tema de la imagen corporal y otras cosas más. Está asociado con mayor riesgo de suicidio, el trastorno dismórfico corporal, con un odds ratio para ideación suicida de 2,57 y un odds ratio para intentos suicidas de 3,30, ¿no? El tratamiento se basa en la terapia cognitivo-conductual, en los EARS, ¿no? Como la fluoxetina, o en todo caso también se pueden usar algunos tricíclicos como la clomipramina. La psoriasis bueno, otro trastorno inflamatorio crónico, ¿no? Que ya vimos en la parte de la psiconeuroinmunología que está bastante influenciado o agravado por el estrés y también puede presentar de comorbilidad otros trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, problemas del sueño. Y aquí en particular hay que rescatar el riesgo suicida que puede haber en estos pacientes, ¿no? Recordemos cuando hablamos de depresión que existen teorías, ¿no? Una de ellas es la teoría de las monoaminas o la teoría monoaminérgica, pero también está la teoría inflamatoria de la depresión. Y al ser la psoriasis un trastorno inflamatorio crónico, donde hay muchos mediadores proinflamatorios, inflamatorios que se liberan, y el 6 entre otros, entonces también por ahí podría estar agravado con cuadros de depresión más severos y por lo tanto un mayor riesgo suicida, ¿no? Algunas alteraciones frecuentes que ocurren también son de la imagen corporal y disfunción sexual. El tratamiento, la farmacoterapia en casos de comorbilidad, ¿no? En este caso se pueden usar IRS o bupropión si es que hubiera disfunción sexual, psicoterapia de apoyo y terapia cognitivo-conductual también, siempre de la mano, ¿no? Con la parte de psicoterapia, definitivamente. En el caso de acné vulgar, bueno, lo he colocado acá también como un ejemplo porque es algo bastante frecuente, ¿no? Es un trastorno inflamatorio, inflamatorio común en adolescentes, puede generar dismorfofobia y baja autoestima. Aquí también pues puede incrementarse el riesgo suicida y especialmente en uso, cuando hay uso, perdón, de fármacos que usan los dermatólogos como la isotretinoína, ¿no? Que con respecto a isotretinoína en particular, hay algunos artículos que sí están a favor de que incremente el riesgo suicida y hay otros artículos pues que no lo relacionan. Como la información no es concluyente, entonces igual hay que tenerlo presente por un caso. La respuesta emocional, evidentemente, pues al acné puede ser mayor que su severidad clínica. A veces, quizás una persona como observadora puede ver pues algunas lesiones mínimas, pero para la persona que padece esta enfermedad puede ser algo muy significativo, ¿no? Por eso la importancia quizás de usar algunas escalas, ¿no? Para valorar qué tanto le está afectando esta patología dermatológica a la persona, al paciente en este caso. El tratamiento definitivamente es integral, hay que abordar la comorbilidad psiquiátrica si es que hubiera, y hay que educar sobre las expectativas realistas también del cuadro. Bien, con respecto a la urticaria crónica, como mencioné, el estrés emocional puede exacerbar definitivamente los cuadros de urticaria, sobre todo aquellos que son de origen desconocido, donde ya se han hecho todas las pruebas y no se ha encontrado una causa aparente y frecuentemente pues pueden cursar con ansiedad anticipatoria. Hay que evaluar el impacto en la calidad de vida y las comorbilidades psiquiátricas, ¿no? El tratamiento también, en el caso, sobre todo de urticarias, donde no hay un origen claro que esté bien establecido y sobre todo cuando es grave el problema, pues se pueden utilizar los IRS. También es importante agregar terapia cognitivo-conductual y algunas técnicas de afrontamiento. Bien, ya finalizando,
la sesión vamos a mencionar algunos puntos importantes en cuanto a reacciones cutáneas asociadas a psicofármacos, ¿no? Por ejemplo, quizás en la práctica diaria lo que más se nos menciona siempre es pues los efectos graves que puede tener la lamotrigina, ¿no? Sobre todo cuando no hay una titulación adecuada, ¿no? Vemos que está relacionado a cuadros como el síndrome de Steven-Johnson o quizás necrólisis tóxica epidérmica también, ¿no? Pero hay otros fármacos también que pueden estar relacionados a otras manifestaciones que de hecho son más comunes, ¿no? Porque la que he mencionado probablemente sea la más rara, también de las más complicadas y complejas de resolver, ¿no? Que el manejo incluso podría llegar a ser altamente especializado y podría llevar a fallecer, ¿no? Incluso al paciente. Una reacción adversa bastante grave. Pero las más comunes pueden ser prurito, rash, ¿no? Urticaria, con o sin angioedema, fotosensibilidad también hay que recordar, alopecia, hipertricosis, ¿no? Alopecia sobre todo algunos estabilizadores, ¿no? O anticonvulsivantes, como quieran llamar en este caso como valproato, ¿no? Muchas veces también cuando escogemos algún medicamento hay que pensar en los efectos secundarios dermatológicos que le puedan provocar al paciente, ¿no? Sobre todo quizás si es mujer, o sea, independientemente, pero por lo menos en los casos, por ejemplo, en los que quizás es una mujer joven y quizás vamos a iniciar algún medicamento como estabilizador que pudiera causarle alopecia, que pudiera causarle quizás cuadros similares al acné. Entonces vamos a afectar su imagen corporal y quizás hubiera que optar por uno que tenga menos riesgo de desarrollar ese tipo de reacciones, ¿no? A veces estamos muy atentos al tema metabólico, que dicho sea de paso es muy importante, ¿no? El tema del aumento de peso y demás, pero también hay que considerar qué manifestaciones dermatológicas le podría ocasionar los fármacos que le estamos indicando para tratar justamente un problema de salud mental. Finalmente, bueno, las interacciones entre medicamentos usados de dermatología y psiquiatría, en este cuadro, pues nos muestran sobre todo los que son inhibidores del CYP3A4 y del citocromo CYP2D6, ¿no? Que pueden interactuar principalmente quizás con carbamazepina, algunas benzodiazepinas, y los que son inhibidores del CYP2D6 pues principalmente con los antidepresivos, ¿no? Y esto por el mecanismo de acción que tiene cada uno, ¿no? En los que interactúan más con el CYP3A4, pues tenemos antifúngicos, antimicóticos como el itraconazol, ketoconazol, algunos antibióticos macrólidos que también se utilizan con bastante frecuencia, como la claritromicina, la eritromicina o la ciclosporina también, ¿no? Y del CYP2D6, la terbinafina. Bien, aquí he colocado algunas imágenes. Normalmente la especialidad de dermatología es muy visual, entonces he colocado aquí algunas imágenes del libro de Dermatología y Psiquiatría, Historias Clínicas Comentadas, que si bien es cierto es del año 2002, quizás tiene algunos términos un poquito desfasados ya con todo lo que he explicado, pero las imágenes son lo que valen, ¿no? En este caso... vemos en la primera imagen una dermatitis artefacta de la cara, que son lesiones lineares, simétricas y por lo tanto no siguen patrones de ningún tipo de dermatosis primaria. Por otro lado, úlceras en sacabocado, en la segunda imagen o en la imagen del medio, ¿no? Una mujer de 32 años presenta lesiones en diferentes periodos de evolución, no acepta explicar con qué se las hace, pero pide ayuda en su compulsión a provocárselas. Interesante, ¿no? Los pequeños relatos que hay en cada caso. Aquí en la imagen de la derecha vemos un cuadro de tricotilomanía, para leer un poquito, es una hija, es la segunda hija de 11 años de una enfermera consciente de la naturaleza psiquiátrica del trastorno. La niña también acepta que se rompe los cabellos, tiene una hermana mayor de 19 años, hace 3 años muerte de un hermano de 3 meses, hay bastantes estresores, detonantes, ¿no? Desde entonces la madre, entre comillas, colocan nerviosa, dice quizás traté a mi hija con excesivo rigor, le exigía mucho, era perfeccionista. Entonces vemos que detrás de lesiones, de problemas dermatológicos, realmente muchas veces hay
cuadros de estrés psicosocial, comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Y esta lámina finalmente es de un artículo de la revista colombiana de dermatología del año 2016. Vemos aquí un cuadro de tricotilomanía inicialmente, posteriormente ya con el tratamiento, pero vemos que ha quedado pues un cuadro cicatricial, ¿no? O sea, en esa zona probablemente ya no va a crecer el cabello. Y finalmente aquí a la derecha, úlceras y escoriaciones autoinducidas en una paciente que tenía un delirio de infestación. Ella creía estar infestada por parásitos o por gusanos. Bien, como conclusiones entonces, podemos citar la relación que hay entre la mente y la piel. Existe una conexión bidireccional entre la salud mental y las enfermedades dermatológicas. Por otro lado, hay una alta comorbilidad. Hemos visto que los trastornos de ansiedad, depresión y las alteraciones del sueño son la comorbilidad psiquiátrica más frecuente en los problemas dermatológicos. Evidentemente, estos pacientes requieren un manejo integral, ¿no? De un abordaje multidisciplinario para mejorar la calidad de vida también del paciente y para poder mejorar la patología de base, ¿no? El riesgo suicida hay que valorarlo, sobre todo en los casos de psoriasis y acné severo, puesto que se asocian con mayor riesgo de suicidalidad. La psicoeducación es clave para explicar la enfermedad y ajustar expectativas, ¿no? Favorece la adherencia y el bienestar. Y finalmente, los pacientes deben recibir una evaluación completa, ya que es fundamental valorar la calidad de vida, funcionalidad y salud mental de estos pacientes. Bien, quería terminar con una frase de un poeta romano: mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Gracias. Gracias, Ulises, por tu presentación. Es todo bastante didáctica, ¿no? Y has tocado los puntos más relevantes de este gran concepto de la psicodermatología. Le voy a pedir, por favor, a los participantes que puedan escribir las preguntas, las dudas que puedan ir teniendo. Mientras van escribiendo, sí me gustaría compartirles un poco de un trabajo que pude encontrar, la tesis de Óscar Valdivia Ponce. Para quienes no lo conozcan, Óscar Valdivia Ponce fue un psiquiatra peruano, uno de los primeros discípulos de Carlos Alberto Seguín. La tesis de titulación de Óscar Valdivia Ponce, publicada en 1951, se titulaba Consideraciones psicosomáticas sobre el acné vulgar o polimorfo, ¿no? Y quiero leerle solamente dos párrafos porque creo que sintetiza bastante bien lo que nos ha presentado Ulises, ¿no? Bueno, en la introducción de su trabajo, Óscar Valdivia Ponce señala: la inspiración de este trabajo, de esta tesis, está en el recuerdo de las tensiones emocionales que yo sufriera cuando esta enfermedad ensombreció mis años mozos, tratando de quebrar en mí el contacto con el mundo social. Recuerdo que me ha servido para comprender mejor a estos pacientes, identificando prácticamente con ellos, ayudándolos en su cura, en el disolver de sus tensiones y conflictos que se generaban al comprender lo antiestético de su afección. Conflictos que en muchos contribuían a la plasmación de su acné. Por eso creemos con von Berman que la mejor apreciación de los enfermos se hace cuando el médico ha sustanciado vivencias similares a las que sufren sus pacientes. Y esto es lo más interesante: si comprendemos su esquema corporal, vemos que su yo sufre un gran menoscabo en uno de los centros más importantes, que es la cara, ¿no?, de su relación con el mundo externo, situación que acrecienta si apreciamos que día a día las preocupaciones estéticas van tomando gran preponderancia y que es precisamente en la juventud cuando llega a tornarse inquietante. Paul Schindler dice al respecto: el problema de la belleza es un problema social de primer orden. Debemos saber qué opina de sí mismo cada paciente. ¿Por qué se cree agraciado o por qué se cree feo? Las enfermedades orgánicas o psicógenas de la piel inciden a este respecto. Por ejemplo, en uno de mis casos, la aparición de un acné alrededor de los 16 años determinó cambio total en toda la vida de un enfermo, ¿no?
Es por ello importante observar que la situación desesperante en cada paciente se agrava aún más por la propia observación que es muy frecuente en esta clase de enfermos, quienes al contemplarse de manera casi obsesiva al espejo contribuyen a que el proceso de autoobservación se intensifique, haciendo posteriormente que se vean así por los ojos de otras personas con las que entran en contacto, ¿no? Es bien interesante esto porque, como les comentaba, resume bastante bien lo que nos ha presentado Ulises, cómo el rostro, la cara, la piel representa esta creación del esquema corporal, de la imagen corporal y del sentido de belleza. Mira, y esto lo escribió Valdivia Ponce en 1951. Imagínense ahora con todo lo de las redes sociales, toda la gran industria estética que mueve millones a nivel mundial, ¿no? Que hay muchos colegas médicos que se dedican exclusivamente al tema estético, cómo lo que pasa en el rostro, en la piel, en la cara, en el rostro, incide en nuestra creación de nuestra propia identidad, ¿no? Y en la seguridad que podamos tener, ¿no? Antes de leer las preguntas, no sé, Ulises, ¿qué opinas de lo que escribió Oscar Valdivia Ponce allá en el 50, no sé, más de casi 50 años, ¿no? Sí, doctor. Bueno, definitivamente, pues esta relación, como se ha mencionado, o sea, sí tiene un gran impacto, ¿no? En la vida de los pacientes. Y lo que aparentemente uno puede percibir desde afuera como observador, quizás como un pequeño problema, entre comillas, quizás para la persona que sí lo está padeciendo es un problema muy grande, ¿no? Y es necesario en ese sentido, pues, entender cuál es la magnitud o cuál es la relevancia del problema que siente esa persona. Del mismo modo, pues quizás, doctor, quisiera agregar que nos podríamos aventurar, ¿no? Un poco en algunas teorías psicoanalíticas que están relacionadas al apego, que también hay algunos estudios en relación al apego y desarrollo o exacerbación de algunas dermatosis. Y con respecto a la identidad o a la integridad como tal, en estas lesiones, pues es diferente, ¿no? Quizás, o se dice, hay estudios que las personas que ya tienen un problema dermatológico al nacer, como quizás un nevus gigante congénito o estas manchas en vino porto, que también pueden ser de nacimiento, como crecen con esa lesión dermatológica en la piel, desarrollan así su integridad. A diferencia de una persona que, por ejemplo, no tiene estas lesiones y quizás en una etapa muy fluctuante, muy variable por diversos cambios sociales, fisiológicos que hay, como lo es la adolescencia, si en este momento aparece recién una lesión, pues puede afectar en el desarrollo o en la digamos, agrupación de su integridad como tal, ¿no? Por eso es que los afecta más a este grupo de pacientes. Genial, Ulises. Acá nos están llegando unas preguntas por el interno, ¿no? Juliana Curipaco nos consulta, ¿podría la psicoterapia reducir los síntomas de acné o psoriasis, Ulises? No sé qué nos puedes recalcar al respecto, por favor. Sí, sí, doctor, definitivamente la psicoterapia, en especial la terapia cognitivo-conductual, sí tiene evidencia para la reducción de muchas manifestaciones dermatológicas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el acné. Ahora, esto pues porque usualmente las lesiones, y esto pasa, ¿no? Eso es muy, muy práctico realmente cuando aparece, uno al tratar de eliminarlas, usualmente por más que a uno le indiquen, ¿no? Como una medida general, no hay que manipularse las lesiones, no hay que apretarlas porque pueden agravarse, pueden dejar peores secuelas, uno siempre trata de hacerlo al final, ¿no? Entonces, en este sentido, la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia en general, puede ayudar a mejorar el cuadro de acné. Más allá que también esta patología está relacionada o agravada con el estrés. Entonces, también quizás si hay niveles muy altos de estrés o quizás si es que tiene alguna patología comórbida como ansiedad o depresión, la terapia definitivamente sí podría ayudar a mejorar. Ujú. Aquí nos escribe Wendy Villaverde, ¿no? Buena ponencia. Quería saber acerca del TIT. Supongo que te refieres al trastorno de identidad disociativo, Wendy. No sé si nos puedes especificar. El TIT lo mencionó. ¿En qué aspecto tendría relación con la medicina psicocutánea? ¿No? ¿Hay una relación entre el trastorno de identidad disociativo y la medicina psicocutánea? Nos consulta Wendy. Sí, sí, el trastorno de identidad disociativo nos confirma Wendy. Sí, doctor, en este caso,
bueno, lo mencionan dentro de la parte del TOC y relacionados, pero en un apartado sí mencionan que cuando hay el trastorno de identidad disociativa, sobre todo lo relacionado al tema de imagen corporal, puede agravar algunas lesiones, pero no es algo que esté bien establecido, solamente lo mencionan, ¿no? En algún momento de la literatura. Ujú. Acá hay una pregunta más de Elizabeth Yucra, ¿no? De la doctora Elizabeth Ujú. Yucra. ¿Hay relación significativa entre psoriasis y el TOC? Ujú. Sí, en el caso de psoriasis, doctor, se ha observado una mayor relación con algunos síntomas obsesivos y compulsivos, pero no hay, o sea, establecido algo así completamente claro. Probablemente, pues, en este caso se puede postular que puede estar en relación al espectro ansioso, ¿no? Como anteriormente estaba clasificado, pero no hay algo que esté muy establecido, muy claro. Muchas de estas cosas definitivamente se comprenden con algunos ejes, ¿no? Como sobre todo las patologías relacionadas al estrés y demás, pero hay otras que no hay una asociación que esté muy clara. Pero sí, o sea, hay algunos estudios que reportan mayor relación o asociación con síntomas obsesivos compulsivos. Así como también el pénfigo, bueno, no hubo tiempo para hablar de todos porque son bastantes Es condiciones, ¿no? Pero el pénfigo, bastante. por ejemplo, se ha estudiado bastante con la posible asociación o que sea un factor de riesgo para la aparición de esquizofrenia, ¿no? De psicosis de tipo esquizofrénica, ¿no? Este, la autora Lindsay Multhoff, ay, perdón, no sé cómo es su apellido, acné en adolescentes, ¿no? Y la relación que tiene esto en la creación de la identidad. ¿Por qué sería tan importante esto en la creación de la identidad, Ulises? Sí, doctor. Bueno, definitivamente, como estaba mencionando el ejemplo, es diferente que una persona venga a este mundo ya con algunas lesiones, ¿no? Por ejemplo, de nacimiento y forme su identidad como tal a lo largo del tiempo ya con estas lesiones, ¿no? En cambio, cuando una persona no tiene estas lesiones y en un punto muy crucial, ¿no? Dentro del desarrollo, como lo es la adolescencia, donde ocurren múltiples cambios sociales, múltiples cambios fisiológicos y también mentales, ¿por qué no decirlo? ¿No? O sea, sí, la aparición de alguna lesión puede ser muy grave para el desarrollo de su identidad, e incluso podría hacer, cuando aparece en edades tempranas alguna lesión y sobre todo son muy deformantes o causan quizás hasta, digamos, cuadros de desfiguración muy notorios, sobre todo en rostro. Como lo vimos quizás en el caso inicial que empezó a los 20 años, que es un cuadro de psoriasis, no era en rostro, pero sí era muy desfigurante, pero en los casos de acné en particular, que sí, por lo general, aparecen bastante en rostro, entonces sí podría hacer que pues la persona sienta, ¿no? Cierto, sea un poco más introvertido, por así decirlo, ¿no? Sienta quizás también cierto rechazo o pierda esa confianza en sí mismo que tenía anteriormente. Sí puede deteriorar y de hecho deteriora bastante el tema de la integridad como tal. Nos hace una corrección, Wendy. No era identidad disociativa, sino trastorno de identidad de la integridad corporal. O sea, esa sensación de que el paciente, que mi brazo no es mi brazo y me lo quiero arrancar, me lo quiero sacar, o me lesiono la médula y demás, ¿no? Trastorno de identidad de la integridad corporal, Ulises. Gracias, Wendy, por la aclaración. Integridad de la identidad corporal. Claro, eso está descrito en el CIE-11, dicho sea de paso, ¿no? Lo describen ya como tal. En este caso hay un problema que está relacionado a la conciencia del yo y el paciente pues constantemente va a querer o tiene la necesidad de, digamos, amputar, ¿no? O una parte de las extremidades principalmente está relacionado, que no hay que confundirlo. Con el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Que es algo diferente. En este caso sí está relacionado básicamente por eso, por las automutilaciones que podrían ocurrir. Ujú. Mila nos consulta. Buenas noches, excelente ponencia acerca del trauma y síntomas dermatológicos asociados. Como los flashbacks sensoriales, eso entra dentro de este concepto de la psicodermatología, ¿no? ¿Qué se sabe de estas manifestaciones? La sensación de que el paciente vuelve a recordar, se activa el flashback y comienza a sentir o tiene esas sensaciones en su cuerpo, en la piel, ¿no? Claro.
En este caso, incluso si nos ponemos a ver, ¿no? El tema de, o hablar de las alucinaciones ápticas o alucinaciones táctiles que también pueden estar asociadas, en este caso, al cuadro, por ejemplo, de delirio de infestación. O sea, realmente el paciente está sintiendo, o sea, lo que dice sentir que le caminan por el cuerpo o estas expresiones sensoriales, bueno, definitivamente está relacionado con las terminaciones nerviosas que hay en la piel, ¿no? Esta rica inervación sensorial y autonómica que tiene, pues sí puede hacer que estas experiencias sean pues muy vívidas como tal, ¿no? Y tengan todas las características, pues en este caso de una alucinación, para el caso de las táctiles, y en el caso sensorial específicamente del trastorno de estrés postraumático. Pues sí, o sea, es más que todo, digamos, con el tema del sentir, ¿no? De lo que siente el paciente, pero se podría explicar por las terminaciones nerviosas como tal que hay en la piel. José nos consulta, Ulises, agradecer al doctor, muy didáctica la ponencia. Mi pregunta es, ¿estaría indicado el uso de corticoides en trastornos psicodermatológicos como adyuvante, reduciendo las interleuquinas? ¿Hay alguna, o has tenido la oportunidad de revisar algo al respecto, Ulises? Mm, En este caso, los tratamientos dermatológicos como tal ya tienen un manejo específico, ¿no? Que lo hace el dermatólogo. Dentro de la comorbilidad que puede haber psiquiátrica de depresión, ansiedad, lo que recomiendan es el manejo que nosotros ya tenemos desde el punto de vista de nuestra especialidad con antidepresivos y demás. El tema de corticoides tendría que verse en todo caso para alguna patología en particular, ¿no? Si es psoriasis y está dentro del manejo dermatológico, pues lo podrían utilizar, pero no es que tenga un impacto en sí, por lo menos no he encontrado eso, ¿no? Ahora, más bien quizás, y depende también de la dosis de corticoides, más bien podría exacerbar algunos cuadros, ¿no? Como ya sabemos, por los efectos secundarios que puede tener a nivel mental. Es muy importante recordar eso porque sabemos muy bien que el corticoide pues sí tiene esta posibilidad de que puede activar síntomas maníacos, psicóticos, depresivos, de irritabilidad, ¿no? Y que eso más bien a veces a los psiquiatras nos pone en una encrucijada, ¿no? Ulises nos ha acompañado algunos meses en psiquiatría de enlace y en el Hospital Almenara, ¿no? Y a veces pues hay pacientes que no, por lo que nos llaman y que tienen estos tratamientos dermatológicos, corticoides y demás, ¿no? Y que hacen este tipo de síntomas, ¿no? Y hay que preguntar, ¿se le puede bajar la dosis? ¿Se le puede dar otro medicamento? Porque queda claro que el corticoide exacerba o empeora este tipo de síntomas afectivos si es que no los presentaba anteriormente el paciente, ¿no? Dicho sea de paso, hace poco estuve en el Congreso Europeo de Psiquiatría y ahí, déjame contarte, Ulises, que hay un gran interés en estos temas de psicodermatología. He visto incluso hasta hasta dos libros muy interesantes, ¿no? Sobre estos aspectos, ¿no? Así que eso es un campo que, si bien ya tiene décadas siendo estudiado, pues está cobrando bastante interés, porque primero, pues la salud mental está teniendo más importancia, más relevancia, y el tema de la piel, pues, de la cara, el rostro y demás, eso siempre ha sido importante. Desde antes de que incluso aparezca la psiquiatría, ya existían todo ese tipo de evaluaciones, ¿no? Este, Mirna nos consulta, Mirna Herrera, excelente ponencia. ¿Sabes si hay algún avance en el tratamiento de problemas dermatológicos en el autismo? ¿No? El paciente con trastorno del espectro autista, pues a veces tiene estos temas dermatológicos, ¿no? Creo que la mayoría de veces lo hacen o se autolesionan o se hacen estos problemas dermatológicos de manera autoinducida por temas de agresividad y demás, ¿no? Pero ¿hay alguna relación entre problemas dermatológicos y autismo? ¿Algo de esto has podido revisar? ¿Sabes algo de esto, Ulises? Bueno, en general, los trastornos, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, el autismo es uno de los que tiene bastante relación con problemas neurológicos o otorrinolaringológicos, con problemas dermatológicos, en particular que sea algo, alguna asociación más fuerte que con la población en general, no he podido revisar. En particular, no, doctor. No, algo más, no. Con otros
tipos de problemas y asociados a otras especialidades. Sí, que claro, o sea, yo sí he visto pacientes que tienen autismo y tienen problemas dermatológicos, pero no es que haya alguna asociación en particular. Por lo menos no lo he podido revisar. Ujú. Ujú. Ahí sí quisiera agregar algo más, ¿no? Hay, justo eso lo conversaba con un colega psiquiatra infanto-juvenil hace algunas semanas, ¿no? Él me hablaba de que en este tipo de pacientes, ¿no? Aparecen hay como estas lesiones dermatológicas tipo eczema, prurito, esta situación atópica, ¿no? Y que pues como sabemos estos trastornos del espectro autista tienen mecanismos en común con estos problemas dermatológicos, ¿no? O sea, la inflamación, disfunción inmunitaria, pareciera ser, pareciera ser, ¿no? Que es el mecanismo fisiopatológico común entre los trastornos del espectro autista y estas condiciones, otros problemas dermatológicos, ¿no? Inclusive, miren, hay algunos que esto ya lo sabrán muchísimo mejor los colegas psiquiatras infantiles, ¿no? Pues soy psiquiatra de adultos, pero pues, se sabe que, o se postula que hay como una suerte de disfunción epidérmica que genera una inflamación cutánea y que puede ser que tenga un papel patogénico en el trastorno del espectro autista, ¿no? Y que mejorar la función de la epidermis, ¿no? Puede aliviar algunos síntomas del trastorno del espectro autista, ¿no? Evidencia, sí, hay cierta asociación también, pero particularmente con los problemas atópicos, ¿no? Pero pues se requieren más estudios, más investigación y algo que tenga que ver con el tratamiento específico de esto pues solamente el tratamiento dermatológico de base para estos eczemas, ¿no? Inclusive también hay una mayor sensibilidad cutánea y una mayor sensibilidad incluso en las personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Así que sí, eso es un área que todavía no hay algo claro para indicar, esta es la evidencia para indicar este tratamiento en este tipo de condiciones en personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Una última pregunta, Ulises, ya para no abusar de de tu tiempo. Marinelli nos consulta o nos dice, excelente ponencia. Un comentario creo que es más que nada, ¿no? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cambiado el idioma? Dame un segundito. Dice que se ha cambiado al inglés. Espera, dame un segundito. Dame un segundo. A ver, español. Ya está, ya. Marinelli nos comenta, excelente ponencia, comentar que ahora estos cuadros se pueden presentar en adolescentes y niños cada vez más pequeños, pacientes con alteración en la dinámica familiar, violencia, pérdida de algún progenitor, terminan desarrollando alopecia, por ejemplo, la cual no mejora hasta que es llevado a psiquiatría y se abordan los síntomas de forma integral, ¿no? Así que sí, es más frecuente eso ahora, ¿no? Bien, gracias entonces a todas las personas que han podido conectarse, que nos han acompañado en este webinar. Gracias nuevamente, Ulises, por tu participación, excelente ponencia. Y nos estamos viendo con todos el día miércoles. Tenemos otra actividad, otro webinar gratuito. Ahora vamos a hablar acerca de psicosis y las nuevas formas de entender este superespectro de la psicosis. Vamos a analizar el modelo High Top. Ya lo revisaremos. Bien, colegas, nos vemos entonces. Gracias nuevamente, Ulises. Hasta luego con todos. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos.